Buenas noches y buenas tardes a todas las que se encuentran aquí presentes. Nos da muchísimo gusto acogerlas en Educater con este cuento que vamos a tener que se llama Barba Azul. Es un cuento de Clarisa Pincola y antes de presentarles a la persona que nos va a coordinar este cuento, le quiero decir que ya pasó en el mes de abril el primer cuento que se llama La Loba. Y bueno, junto con La Loba se abrió la apertura a todo este cuento o a este libro más bien de Clarisa Pincola, que es sumamente rico y detallado en todo lo que es la psicología y el interior de la mujer. Y hoy nos toca presentarles a Barba Azul. ¿Qué pasa con Barba Azul? Para las personas que desean conocer el cuento anterior, que fue el primero que se subió a grabar, pueden entrar a nuestro canal de YouTube Educater STJ y colocar el nombre de la loba. Y ahí va a aparecer el cuento para que lleven ustedes una secuencia de esto. Te mando ahí la hora que se vaya, llamo a mi hermano. Nosotros tenemos la web educaterstj.com, donde pueden encontrar nuestras propuestas formativas, y también hay algunas que a través del WhatsApp me han pedido que les mande las placas con el link para inscribirse a lo que nosotros podemos ofrecerles. Ahora, como son webinares y no son talleres, tenemos la oportunidad y la riqueza de poder escuchar a Moni en YouTube, y a las que desean de favor el material que ella nos va a presentar en sus propuestas de cada mes, pueden escribir al correo de educater@colegiostateresa.edu.ar para solicitarlo y se los pueda mandar. Pues ahora sí les quiero presentar a Mónica Cecilia López Padilla. Ya la presenté la vez pasada y hoy nada más voy a decir unas cuantas cosas de ella para darle la oportunidad a que ocupe todo el espacio en esta riqueza que hoy nos va a compartir de Barba Azul. Ella es licenciada en Educación Especial en el área de problemas de aprendizaje, tiene una maestría en terapia gestal y una especialidad en psicoterapia junguiana. Ella nos ha acompañado ya por 2 años, hemos ido leyendo los cuentos y le hemos pedido, porque ha sido una riqueza muy grande para quienes están y que varias de ustedes por segunda vez están con nosotros, lo cual nos da muchísima alegría. Pues ahora sí los vamos a poner en YouTube para todas las personas que por horarios, por trabajo no pueden escucharla, pero que es algo muy lindo y que toca el interior del ser humano. Pues ya sin más preámbulo, les dejo aquí a Moni. Bienvenida, Moni, para que puedas iniciar esta sesión. Listo. Bueno, Rey, muchas gracias. Nuevamente, les doy la bienvenida a todas las que vienen por primera vez a este espacio. De verdad que el compartir es muy rico y bueno, el libro en sí, leerlo y escucharlo y adentrarnos a los símbolos y a toda esta riqueza, pues bueno, no queda desapercibido en nuestras vidas. Si lo hemos ido, cada una a su ritmo y cada una la propia experiencia, pues mm, viéndolo, ¿no? De qué manera este libro por sí mismo va actuando y va dejando como mucha mella. Y bueno, el cuento que hoy nos toca, así como nos decía Red, es el cuento de Barba Azul. Es el depredador natural de la psique, así lo llama Clarisa Pincola. Varias de ustedes también ya lo conocen. Y bueno, nos vamos a ir adentrando en los símbolos del cuento, pero también nos vamos a ir adentrando en todas las preguntas que el mismo cuento en sí nos va proponiendo, ¿no? Porque adentrarnos a Barba Azul es también adentrarnos como a nuestra propia vida, a todas estas partes en donde hemos dejado que el depredador actúe de una o de otra manera, tanto en el interior de nuestra psique, en el interior de nuestra alma, como en el exterior, en las relaciones que hemos ido construyendo, en los espacios de trabajo, en la religión que profesamos, en nuestras familias, ¿no? O sea, el depredador está en todos los lugares y lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Entonces, pues sin más, voy a iniciar el día de hoy con la lectura del cuento.
y bueno, a lo mejor algunos ya lo conocen, ya lo han leído, insisto, pero bueno, para que podamos como ir entendiendo luego cada aspecto del cuento y cada significado que va teniendo, ¿no? Entonces, pues bueno, arrancamos. Dice así. Hay un trozo de barba que se conserva en el convento de las monjas blancas de las lejanas montañas. Nadie sabe cómo llegó al convento. Algunas dicen que fueron las monjas que enterraron lo que quedaba de su cuerpo, pues nadie más quería tocarlo. La razón de que las monjas conservaran semejante reliquia se desconoce, pero se trata de un hecho cierto. La amiga de una amiga la ha visto con sus propios ojos. Dice que la barba es de color azul, añil para ser más exactos. Es tan azul como el oscuro hielo del lago, tan azul como la sombra de un agujero de noche. La barba la llevaba hace tiempo uno que, según dicen, era un mago frustrado, un gigante muy aficionado a las mujeres, un hombre llamado Barba Azul. Dicen que cortejó a 3 hermanas al mismo tiempo, pero a ellas les daba miedo su extraña barba de tono azulado y se escondían cuando iba a verlas. En un intento de convencerlas de su amabilidad, las invitó a dar un paseo por el bosque. Se presentó con unos caballos adornados con cascabeles y cintas carmesí. Sentó a las hermanas y a su madre en las sillas de los caballos y los 5 se alejaron a medio galope hacia el bosque. Pasaron un día maravilloso cabalgando mientras los perros que los acompañaban corrían a su lado y por delante de ellos. Más tarde se detuvieron bajo un árbol gigantesco y Barba Azul deleitó a sus invitadas con unas historias deliciosas y las obsequió con manjares exquisitos. Las hermanas empezaron a pensar, bueno, a lo mejor este Barba Azul no es tan malo como parece. Regresaron a casa comentando animadamente lo interesante que había sido la jornada y lo bien que se lo habían pasado. Sin embargo, las sospechas y los temores de las 2 hermanas mayores no se disiparon, por lo que éstas decidieron no volver a ver a Barba Azul. En cambio, la hermana menor pensó que un hombre tan encantador no podía ser malo. Cuanto más trataba de convencerse, tanto menos horrible le parecía aquel hombre y tanto menos azul le parecía su barba. Por consiguiente, cuando Barba Azul pidió su mano, ella aceptó. Pensó mucho en la proposición y le pareció que se iba a casar con un hombre muy elegante. Así pues, se casaron y se fueron al castillo que el marido tenía en el bosque. Un día, él le dijo, tengo que ausentarme durante algún tiempo. Si quieres, invita a tu familia a venir aquí. Puedes cabalgar por el bosque, ordenar a los cocineros que preparen un festín. Puedes hacer lo que te apetezca y todo lo que desee tu corazón. Es más, aquí tienes mi llavero. Puedes abrir todas las puertas que quieras, las de las despensas, las de los cuartos del dinero, cualquier puerta del castillo, pero no utilices esta llavecita que tiene estos adornos encima. La esposa contestó, me parece muy bien, haré lo que tú me pides. Vete tranquilo, mi querido esposo, y no tardes en regresar. Así pues, él se fue y ella se quedó. Sus hermanas fueron a visitarla y, como cualquier persona en su lugar, tuvieron curiosidad por saber qué quería el amo que se hiciera en su ausencia. La joven esposa se los dijo alegremente. Dice que podemos hacer lo que queramos y entrar en cualquier estancia que deseemos, menos en una. Pero no sé cuál es. Tengo una llave, pero no sé a qué puerta corresponde. Las hermanas decidieron convertir en un juego la tarea de descubrir a qué puerta correspondía la llave.
El castillo tenía 3 pisos de altura, con 100 puertas en cada ala, y como había muchas llaves en el llavero, las hermanas fueron de puerta en puerta y se divirtieron muchísimo abriendo las puertas. Detrás de una puerta estaban las despensas de la cocina, detrás de otra los cuartos donde se guardaba el dinero. Había toda suerte de riquezas y todo les parecía cada vez más prodigioso. Al final, tras haber visto tantas maravillas, llegaron al sótano y al fondo de un pasillo se encontraron con una pared desnuda. Estudiaron desconcertadas la última llave, la de los adornos encima. A lo mejor esta llave no encaja en ningún sitio. Mientras lo decían, oyeron un extraño ruido. Errr. Asomaron la cabeza por la esquina y, ¡oh prodigio!, vieron una puertecita que se estaba cerrando. Cuando trataron de volver a abrirla, descubrieron que estaba firmemente cerrada con llave. Una de las hermanas gritó: «Hermana, hermana, trae la llave. Esta debe ser la puerta de la misteriosa llavecita». Sin pensarlo, una de las hermanas introdujo la llave en la cerradura y la hizo girar. La cerradura chirrió y la puerta se abrió. Pero dentro estaba todo tan oscuro que no se veía nada. «Hermana, hermana, trae una vela». Encendieron una vela, contemplaron el interior de la estancia y las 3 lanzaron un grito al unísono, pues dentro había un lodazal de sangre. Por el suelo estaban diseminados los ennegrecidos huesos de unos cadáveres y en los rincones se veían unas calaveras amontonadas, cual si fueran pirámides de manzanas. Volvieron a cerrar la puerta de golpe, sacaron la llave de la cerradura y se apoyaron la una contra la otra, jadeando y respirando afanosamente. «¡Dios mío, Dios mío!». La esposa contempló la llave y vio que estaba manchada de sangre. Horrorizada, intentó limpiarla con la falda de su vestido, pero la sangre no se iba. «¡Oh, no!», gritó. Cada una de sus hermanas tomó la llavecita y trató de limpiarla, pero no lo consiguió. La esposa se guardó la llavecita en el bolsillo y corrió a la cocina. Al llegar allí, vio que su vestido blanco estaba manchado de rojo desde el bolsillo hasta el dobladillo, pues la llave estaba llorando lentamente gotas de sangre de color rojo oscuro. «Rápido, dame un poco de crin de caballo», le ordenó a la cocinera. Frotó la llave, pero ésta no dejaba de sangrar. De la llavecita brotaban gotas y más gotas de pura sangre roja. La sacó fuera, la cubrió con ceniza de la cocina y la frotó enérgicamente. La acercó al calor para chamuscarla. La cubrió con telarañas para restañar la sangre, pero nada podía impedir aquel llanto. «¿Qué voy a hacer?», gritó entre sollozos. «Ya lo sé, esconderé la llavecita, la esconderé en el armario de la ropa. Cerraré la puerta. Esto es una pesadilla, todo se arreglará». Y eso fue lo que hizo. El esposo regresó justo a la mañana siguiente, entró en el castillo y llamó a la esposa. «¿Y bien? ¿Qué tal ha ido todo en mi ausencia, querida esposa?». «Ha ido todo muy bien, mi señor». «¿Cómo están mis despensas?», preguntó el esposo con voz de trueno. «Muy bien, mi señor». «¿Y los cuartos del dinero?», rugió el esposo. «Los cuartos del dinero están muy bien, mi señor». «O sea que todo está muy bien, ¿no es cierto, esposa mía?». «Sí, todo está bien». «En tal caso», dijo el esposo en voz baja, «será mejor que me devuelvas las llaves». Le bastó un solo vistazo para darse cuenta que faltaba una llave. «¿Dónde está la llave más pequeña?». La he perdido. Sí, la he perdido. Salí a pasear a caballo, se me cayó el llavero y debí de perder una llave». «¿Qué hiciste con ella, mujer?». No me acuerdo». «No me mientas, dime qué hiciste con la llave».
El esposo le acercó una mano al rostro como si quisiera acariciarle la mejilla, pero en su lugar la agarró por el cabello. Esposa infiel, gritó arrojándola al suelo. Has estado en la habitación, ¿verdad? Abrió el armario ropero, y vio que de la llavecita colocada en el estante superior había manado sangre roja que manchaba todos los preciosos vestidos de seda que estaban colgados debajo. Pues ahora te toca a ti, señora mía, gritó, y llevándola a rastras por el pasillo, bajó con ella al sótano hasta llegar a la terrible puerta. Barba Azul se limitó a mirar la puerta con sus fieros ojos y ésta se abrió. Allí estaban los esqueletos de todas sus anteriores esposas. Ahora, bramó. Pero ella se agarró al marco de la puerta y le suplicó: por favor, te ruego que me permitas serenarme y prepararme para mi muerte. Dame un cuarto de hora antes de quitarme la vida para que pueda quedar en paz con Dios. Muy bien, rezongó el esposo. Te doy un cuarto de hora, pero procura estar preparada. La esposa corrió a su cámara del piso de arriba y pidió a sus hermanas que salieran a lo alto de las murallas del castillo. Después se arrodilló para rezar, pero en su lugar llamó a sus hermanas. Hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos? No vemos nada en la vasta llanura. A cada momento preguntaba: hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos? Vemos un torbellino, puede que sea una polvareda. Entretanto, Barba Azul ordenó a gritos a su mujer que bajara al sótano para decapitarla. Ella volvió a preguntar: hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos? Barba Azul volvió a llamar a gritos a su mujer y empezó a subir ruidosamente los peldaños de piedra. Las hermanas contestaron: sí, lo vemos. Nuestros hermanos están aquí y acaban de entrar en el castillo. Barba Azul avanzó por el pasillo en dirección a la cámara de su esposa. Vengo a buscarte, rugió. Sus pisadas eran muy fuertes, tanto que las piedras del pasillo se desprendieron y la arena de la argamasa cayó al suelo. Mientras Barba Azul entraba pesadamente en la estancia con las manos extendidas para agarrarla, los hermanos penetraron al galope en el castillo e irrumpieron en la estancia. Desde allí, obligaron a Barba Azul a salir al parapeto. Se acercaron a él con las espadas desenvainadas. Empezaron a dar tajos a diestro y siniestro. Lo derribaron al suelo y al final lo mataron, dejando su sangre y sus despojos para los buitres. Ok, vamos, reteniendo nuestra memoria. Sé que el cuento tiene muchos momentos, pero vamos reteniendo en nuestra memoria aquel que en este momento, fíjate bien, te llama más la atención, porque creo que esa es una clave para ti, para nadie más, ¿ok? Es una clave para ti, porque justo el momento del cuento, el que tú elijas, te llama la atención, ¿ok? Si alguna, 2 o 3 personas que quieran decir: yo quiero decir cuál es el momento que más me llama la atención, podemos dar un espacio de 3 minutos, 2 minutos. Si no, arrancamos con toda la reflexión. Para mí, cuando llegan los hermanos a defenderlo. Excelente. Gracias, Ileana. María, adelante. Hola, gracias. Para mí, el que se deje guiar por su hermana, ¿no? O sea, que le digan a su hermana, que su hermana, la hermana ha sido la que ha abierto, ¿no? Así lo he entendido, así la hermana la que ha abierto la llave, la puerta, y le decía: y trae vela, y trae, ¿no? Es como que la motiva y ella se deja guiar por eso. Exacto, son las hermanas mayores, ¿verdad? Y ella efectivamente se deja guiar. Muy bien, gracias. María, adelante. No, yo voy a bajar Tú mi eres micro. tú eres la que hablaste ahorita, perdón. Edith, adelante. Sí, a mí, yo subrayé cuando ya que la van a matar, pide un tiempo para serenarse
y prepararse para la muerte. O sea, ya sabía que iba a morir, pero le dice, déjame serenar, o sea, me vas a matar, pero dame un cuarto de hora antes de quitarme la vida para estar con Dios, y se lo concede. Ok, Entonces, bien, eso es lo que me llamó me la llama la atención. atención. Gracias, Edith. Gloria, adelante. Bueno, hay un viejo refrán que dice la curiosidad mató al gato, ¿no? Ajá, Yo no entiendo cuando tienes una orden, sugerencia o indicación que no lo hagas, ¿por qué lo haces? Gracias. ok. Gracias, Gloria. Gracias. Adelante, Norma. Sí, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí, es que cuando me pongo los audífonos a veces se va ya. Bueno, lo escuché con mucha atención, pero ahora escuchando a la compañera anterior, me llamó mucho la atención precisamente el hecho de que ella fue tan recursiva. Y cuando estaba como vencida, Trin, afloró esa astucia y dilató hasta poder ser salvada. Entonces, como ese instinto de supervivencia o de resiliencia que también nos caracteriza y nos salva. Y las mujeres somos, pienso yo, muy astutas. exacto. Gracias, Norma. Gracias. Adelante, Simona. Te escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas Bueno, noches. para mí el momento en que él le entrega la llave, habilitándola a que vaya por todos los lados donde quiera, menos en la habitación de la llave chiquita. Me Ok. parece muy tramposo. Exacto, exacto. Fue una prueba, ¿verdad? Exacto, muy bien. Gracias, Simona. Bueno, vamos a arrancar con la reflexión de cada momento del cuento y de cada simbolismo. Insisto que es muy importante que ahorita tengas muy presente el momento que a ti te llama más la atención, porque creo que ahí hay claves para ti, ¿no? Por el momento presente que tú vives, ¿va? Entonces, voy a comenzar a compartir pantalla y esto dice así. ¿Se ve bien? Sí, ¿verdad? En mi pantalla yo veo doble, pero muy chiquito tu presentación. No sé si Sí, pusiste doble pantalla. se ve doble pantalla, tú Ok, y la presentación. ok, vuelvo a elegir. Va a ser este. Mm, Ahora sí. ¿Listo? Pero abre tu pantalla. Ok. Ah, ¿sabes qué? Voy a cerrar porque... mm, ¿Listo? Listo. Sí, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, fíjense bien, en la introducción que Clarisa Pincola hace del cuento, habla de que en nosotros, en nuestra psique, en nuestra alma, existen otros seres con sus propios valores, con sus propios motivos y con sus propias estrategias de vida, ¿no? Podemos hablar de estos otros seres como nuestras otras formas en que nos presentamos ante la vida. Por ejemplo, nosotros puede haber a una escritora o una poeta o una mujer amante o una mujer servidora. Podemos tener muchas
formas de presentarnos o muchos seres, como ella los llama. Y cada uno de ellos, por el solo hecho de existir, tiene derecho a tener un espacio, ¿sí? Y ella dice, nuestra tarea no es corromper su belleza, nuestra tarea es reconstruirles una campiña o un espacio en donde puedan vivir y en donde puedan desarrollar su naturaleza. Pero también nos lanza esta pregunta, ¿qué hacemos con aquellos seres que también existen en nosotros y que están locos, ¿no? Así como el personaje que acabamos de ver. Y ella dice, hay que hacerles un espacio incluso a ellos, ¿no? Para que puedan vivir en paz o para que nos dejen vivir en paz. ¿Cuáles podrían ser como estos seres que estarían como un poco locos? Pues aquellos aspectos de nosotros que tal vez es muy difícil entendernos, los cuales son muy difíciles que los podamos entender, nuestra parte celosa, nuestra parte envidiosa, nuestra parte difícil de entender o que también tiene como estos tintes de locura. Y Clarisa Pinkola habla de uno de ellos en todo el cuento, que es efectivamente Barba Azul, y es a quien hoy nos tiene citadas a no sé, ¿cuántas somos hoy? 102 personas alrededor de él, para conocerlo, para entender cómo actúa en nuestras vidas, qué tendríamos que hacer cuando él hace presencia en nosotros, ¿no? Entonces, es este gran personaje, ¿no? Y bueno, Clarisa Pinkola dice que este depredador natural, así como lo vimos muy bien narrado en el cuento y muy bien visto en el cuento, dice que es un aspecto contra natura primero, es la primera característica que ella da, ¿no? ¿Qué significa esto? Que va en contra de nuestra naturaleza y por tanto en contra de nuestro propio desarrollo, ¿sí? Del desarrollo de nuestro yo más íntimo. Entonces, es un ser que todo el tiempo va a estar buscando la manera para que nosotros permanezcamos en la inconsciencia absoluta o para que no nos desarrollemos, que no despleguemos como todo de lo que somos capaces de hacer o de ser, ¿no? Tanto aspectos como acciones concretas en el mundo exterior o en nuestra propia vida. Entonces, es un depredador innato, es decir, no tiene un origen consciente, no es algo que podamos pensar y decir, el depredador existe a partir de tal trauma o a partir de tal experiencia, no, es un ser que existe desde siempre y que si recurrimos, por ejemplo, a las religiones, nos lo han de enseñar así, ¿no? Un ser que existe y que por tanto es parte de sus características es el tema de la maldad, es el tema del odio, es el tema de actuar en contra de, ¿no? Es inherente a todos los seres humanos, o sea, no solamente actúa en nosotras las mujeres, en los hombres también, ¿no? O sea, agarra parejo, este ser agarra parejo, está en todos los seres humanos, ¿no? Y generalmente cuando el depredador o el barba azul se presenta en nuestras vidas, tiene generalmente un aspecto normal, así como en el cuento, ¿no? Pareciera que es un hombre bueno y no se le ve facha de malo para nada, ¿no? Pareciera que es generoso, que es bello, que es bondadoso, que es amoroso, que es cercano, que es servicial. No se le ve facha de otra cosa, se le ve normalito, ¿no? Pero, pues bueno, ya vimos en el cuento todas las sorpresas que este Barba Azul nos puede presentar, ¿no? Generalmente es la manera en cómo vamos a ver como si algo como si no pasara nada, como si realmente esa circunstancia en donde el depredador está actuando, de verdad fuera algo a lo que los seres humanos nos estamos acostumbrados, ¿no? Sus motivos para actuar es que ansía poder y superioridad sobre los demás. Esa es como su principal motivación para actuar y para depredar y para
descuartizar, ¿no? A un ser humano, a una mujer, o el alma o la psique de una mujer. Esto, tener poder y superioridad sobre los demás. Rebosa de odio y desea matar a toda costa las fuerzas de la psique. ¿Cuáles pueden ser como estas fuerzas de la psique? Pues nuestra capacidad intuitiva, nuestra capacidad de creatividad, nuestra capacidad de crecimiento, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de darnos a los demás. O sea, es lo que va a buscar siempre, ¿no? Detener el desarrollo y matar las fuerzas de nuestra psique, perdón. Y persigue implacable la luz. Fíjense, pensaríamos que este barba azul actúa solamente cuando hay algo oscuro, ¿no? En realidad, actúa en los dos momentos. Actúa cuando estamos en aspectos de nuestra sombra, vaya, en aspectos, voy a poner como esta característica, en aspectos negativos, pero también actúa cuando está floreciendo en nosotros aspectos de mucha luz, ¿no? O sea, que acabamos de vivir, de transitar momentos de mucha oscuridad y justo estamos como reiniciando con mucha luz, con mucho brillo, con mucha capacidad, con mucha más fuerza, con mucha más creatividad, con mucha más determinación para vivir nuestra vida, ahí también va a ir a actuar, ¿sí? O sea, persigue la luz. No solo nos ataca en los momentos de oscuridad y en donde flaqueamos, también ataca en aspectos en donde podemos brillar, ¿no? Y entonces, este barba azul le encanta convertir las encrucijadas en caminos cerrados, es decir, en los puntos en donde podemos ir a la derecha o a la izquierda, él dice, ¿sabes qué? No hay opción para ti, ¿no? Y tiene sus estrategias, así como lo vimos en el cuento, que ahorita lo vamos a ir desarrollando. Tiene sus estrategias para que esos caminos de desarrollo terminen cerrados, ¿sí? Aísla, insensibiliza, deja sin fuerzas para mejorar la propia vida, ¿no? Esas son como las formas. Y además, esto podemos verlo como síntomas de que el depredador está actuante, ¿no? Aísla, insensibiliza o deja sin fuerzas. Por ejemplo, mujeres que han tenido la experiencia de vivir con hombres muy narcisistas o muy maltratadores, estas son como parte del proceso, ¿no? Una de las cosas que un narcisista así fuerte hace con una pareja es aislarlo, ¿no? O sea, ya no hay posibilidad de estar con la familia ni de salir con los amigos, la vida tiene que girar como en torno de él, ¿no? Entonces, de esta misma manera actúa el depredador, o sea, nos deja aislados, nos deja incomunicados con el otro, nos deja incapaces de decir lo que está pasando, ¿no? Insensibiliza, o sea, hace que las situaciones que nos están depredando nos insensibilicen, o sea, que no nos permite hacer contacto con la tristeza, con nuestros enojos, con las incomodidades que van como emergiendo en esas situaciones, ¿no? Y fíjense, esto es súper fuerte, que creo que es muy importante que nos lo tatuemos. El depredador existe tanto dentro de nosotros como afuera, ¿sí? Y actuará en contra de la naturaleza del yo. Esto es muy fuerte. A veces pensamos que el depredador lo vamos a encontrar solo en las personas y en las situaciones, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que el depredador actúa tan fuerte o a veces mucho más fuerte en nuestros pensamientos, en cómo nos hablamos, en cuál es la autoimagen que tenemos de nosotros, en cómo nos calificamos, en si nos reconocemos o no, en si cómo nos criticamos también, ¿no? O sea, o cómo nos mantiene, por ejemplo, un depredador interno, cómo nos mantiene en el nunca es suficiente. O sea,
voy a entregar un trabajo, pero creo que no está perfecto y entonces hasta que quede perfecto, ¿no? Y no es suficiente, y no es suficiente, y no está pasando afuera, nadie te lo está diciendo. Entonces ahí podemos ver como un ejemplo muy claro de cómo la depredación también existe como dentro y cómo nos hablamos, ¿no? Y afuera, como les decía hace rato, en la relación con los demás, ¿sí? En los espacios de trabajo, en las relaciones más cercanas, como son en nuestra familia, en los amigos, en los espacios incluso espirituales, ¿no? O religiosos, también ahí este compañero puede estar actuando, ¿no? Y su finalidad, la finalidad de su existencia es actuar en contra de la naturaleza del yo. O sea, que no te desarrolles, que no crezcas, que no te superes a ti, que no busques más, porque no, ¿sabes? O sea, ese es como su máximo objetivo. Y esta otra frasecita creo que también es muy clave. Este ser es lo que es. Fíjense bien. Aquí tratemos de como de ponerle un calificativo, ni bueno ni malo. Es lo que es. Es un ser que existe y que tiene tiene razones para ser también. Por ejemplo, las que ya transitaron, con las que transitamos juntas varios de los cuentos, en muchos de los cuentos vemos la actuación del depredador, ¿no? Por ejemplo, en el último, que fue la doncella manca y con el que cerramos el ciclo anterior, veíamos cómo la actuación del depredador en ese cuento, lo que quería era buscar el desarrollo, ¿verdad? O sea, que la mujer joven pudiera entrar como a un proceso de oscuridad, pero para desarrollarse. Tuvieron que pasar un montón de cosas súper difíciles, súper fuertes, como perder sus manos, tener que exiliarse, tener que ser una vagabunda, etcétera, si lo recuerdan. Ahí podemos decir que la actuación del depredador fue para empujar la individuación o el desarrollo de la mujer, pero aquí, en este cuento en sí, lo que nos quiere decir, aguas, porque si tú te duermes, el depredador va a ser de las suyas, ¿no? Y no hay desarrollo y te quedas atrapada. O sea, imagínense si la jovencita de este cuento no tiene a sus hermanas que le digan, oye, ¿qué habrá? ¿Qué abrirá esta llavecita pequeña, no? Imagínense si esta jovencita no tiene a sus hermanos, ¿quién le ayuda con Barba Azul, no? Entonces, las hermanas, los hermanos son aspectos de la psique que de alguna manera también nosotros tenemos que desarrollarlos en algún momento, ¿no? Ok. Entonces, Clarisa Pinkola nos da desde el principio de la reflexión algunas pistas para poder cuidarnos o enfrentar a este depredador. Dice, para refrenar al depredador natural de la psique, hay que conservar todas nuestras capacidades instintivas, la perspicacia, la intuición, la resistencia, amar con tenacidad, la previsión, la agudeza auditiva, cantar por los muertos, sanar intuitivamente y cuidar la creatividad. Fíjense, todos estos aspectos, Clarisa Pinkola nos dice, tienes que estarlos alimentando, ¿no? O sea, si crees que eres muy débil para resistir, aprende a resistir las situaciones difíciles, ¿no? Si crees que tu perspicacia está como muy empañada, primero date cuenta que tu perspicacia o tu intuición están muy empañadas y entonces ve buscando maneras de irlas cuidando y desarrollando además, ¿no? Yo agregaría aquí, que luego Clarisa Pinkola habla más adelante, el tema de la curiosidad, lo que hace rato Gloria lo mencionaba, dice, la curiosidad mata al gato. Sí, ese es el dicho. En realidad, la curiosidad es un aspecto de nuestra naturaleza que es importante que podamos
si lo hemos perdido, lo podamos cultivar, ¿no? Porque la curiosidad justo es lo que nos va a llevar a hacernos preguntas y nos va a llevar a ver aquello que pareciera que es bueno, pero que no es del todo bueno. Como que algo, decimos acá en México, algo me huele mal. No sé, pero algo no me vibró, ¿no? Algo no lo sentí cómodo en esta situación. Entonces, la curiosidad donde te va a llevar es a generar preguntas, a buscar, a investigar, a asomarte y decir, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? ¿Por qué algo de esta situación no la sentí del todo cómoda? ¿No? Y este aspecto de cantar por los muertos, que también es una capacidad instintiva, es como la capacidad de, primero, saber que hay situaciones en la vida que de por sí tienen que morir y que hay que dejarlas morir, ¿no? Y que si nos damos cuenta que tienen que morir y además las dejamos morir, entonces permitimos que esos aspectos o que esas partes de nuestra vida renazcan de una manera distinta, ¿no? Aparezca nuevamente la vida. Es como cuidar este ciclo natural el ciclo de la vida, la muerte y la vida. ¿Sí? Que lo vamos a ver mucho más profundamente en el cuento de La mujer esqueleto, ¿no? Y otra parte importante, como refrenar al depredador, dice reconocer esta fuerza destructora. Es el primer pasito, ¿sí? Reconocer su existencia y segundo, reconocer cómo actúa en mí, ¿sí? ¿Qué pensamientos, qué frases me digo, cómo me descalifico, cómo me critico? Cuando se activa un complejo en mí, es una sincronía de un montón de cosas, síntomas físicos, síntomas emocionales, pensamientos, cómo esa fuerza actúa en mí, me tiene detenida o me detiene a lo mejor por horas o días o semanas o meses, ¿no? O sea, un complejo que me agarra y que no permite que camine ni para atrás ni para adelante, que me detiene ahí por un tiempo, ¿no? Luego dice, protegernos de su devastadora actuación. Es decir, si reconocemos, entonces digo, ok, si me estoy diciendo que no es suficiente, puedo protegerme diciendo que ya fue suficiente y que hice mi mejor esfuerzo en este trabajo y que ya está en su punto para poder entregarlo, ¿no? Entonces si no reconocemos, tampoco podemos protegernos y tampoco podemos arrebatarle la energía, ¿no? Comprenderlo nos lleva a convertirnos en un animal maduro, así es como lo dice la autora, ¿no? Es decir, nos da aprendizaje y nos da muchísima más fuerza y muchísima más determinación. Las mujeres como presa. En sí, el cuento de Barba Azul es un mapa de iniciación, es decir, que es un momento en la vida en la que vamos a tener un empujoncito para entrarle a nuestro proceso de individuación, ¿no? O para transformar ciertos aspectos en nuestra vida. Eso se refiere con un mapa de iniciación, ¿sí? Que nos va a empujar a crecer, a despertar, a desarrollar conciencia. A esto se refiere. Entonces, este cuento tiene muchas claves, ¿no? Que es muy importante que las podamos como retomar. Entonces, la hermana menor, así como lo vimos en el cuento, pues primero, representa el poder creativo de la psique, es decir, la naturaleza sí en su en su mayor esencia, ¿no? Y además con la ingenuidad a todo lo que da, también, ¿no? También representa a las mujeres no tan jóvenes que aún estamos o están psicológicamente dormidas, es decir, que por circunstancias en su vida no han podido
desarrollar conciencia o entrarle a conocerse más o entrarle a desarrollar aspectos que a lo mejor a lo mejor ni siquiera se dan cuenta que los tienen, etcétera, ¿no? Entonces también representa la hermana menor a estas mujeres, por eso tengo acá esta imagen, o sea, mujeres jóvenes que por naturaleza va a estar ahí la ingenuidad, pero también mujeres maduras que psicológicamente siguen dormidas, ¿no? También representa la hermana menor el analgé, es decir, todo aquello que podría ser en nosotros, ¿sí? Por ejemplo, podría ser un analgé que una mujer pueda desarrollar la capacidad de curar, ¿no? Es todo aquello que una mujer puede llegar a ser, o sea, es la semilla, ¿sí? Entonces, fíjense a dónde se fue a atacar Barba Azul. O sea, lo más prístino, lo más ingenuo, lo más puro, vamos a decirlo así, lo más puro en los elementos del cuento. Se engaña. O sea, las hermanas mayores pudieron ver que esa Barba Azul no era normal, ¿no? Que algo raro había y entonces ellas deciden no volver a estar en contacto con Barba Azul. Pero la menor dice, este hombre no puede ser tan malo, nos trató tan bien, no puede ser tan malo. Entonces, eso es lo que sucede cuando estamos como en este estado. Nos engañamos, nos contamos que eso que vivimos realmente no es tan malo para nosotros y le entramos, ¿no? Y pasamos por alto nuestras intuiciones, nuestras corazonadas, incluso nuestros sueños que nos dicen, oye, ponte lista, ¿no? Algo está sucediendo ahí. Entonces, comete errores de apreciación, es decir, lo que ve no lo comprende del todo, no alcanza a ver que hay más allá, ¿no? ¿Cuántas veces, les pregunto a ustedes y me pregunto yo también, hemos cometido en nuestra vida estos errores de apreciación, ¿no? O sea que no valoramos tal cuales han sido las cosas, ¿no? Y lo pasamos por alto también. Combinar el ansia de lo paradisíaco y la ingenuidad nos convierte en alimento del depredador. Fue lo que le pasó. O sea, se quedó deslumbradísima con aquel banquete, con aquel paseo a caballo, con aquel hombre tan maravilloso y generoso, que esa fantasía combinada con su ingenuidad la hizo la presa perfecta y dijo, claro que sí, me caso con Barba Azul y me voy además a vivir a su castillo. Y es más, hago lo que Barba Azul me pide, ¿no? Así, ojitos cerrados y directo, como diríamos aquí en México, directo al matadero, ¿no? O directo a la boca del lobo también. ¿Cuántas veces no nos hemos metido también en situaciones así, ¿no? Por fantasía o por ansia de vivir algo maravilloso, pero al mismo tiempo combinado con nuestra ingenuidad, pues. Aprendemos a verlo con ayuda de nuestros padres. Esto es elemental, ¿sí? Que en nuestra infancia y en nuestra adolescencia nuestros padres nos lo puedan como enseñar. Que les tocaría a nuestros padres, o yo creo que muchos de ustedes son mamás, no, les tocaría a los padres decirles, oye, ojo, no todo lo que ves, no todo lo que tocas, no todo con lo que te relacionas es bueno para ti. Y entonces esto es muy importante estar como en la alerta, ¿no? Es una tarea esencial de los padres, incluso en la adolescencia, aunque los adolescentes digan, mamá, papá, ya no te necesito, es muy importante que permanezcan accesibles y que permanezcan también para poder asesorar o para poder hacer ver un poquito más allá de lo que a lo mejor un adolescente no puede ver, que generalmente es en la etapa en donde más ansia de experimentación hay, pero también más vulnerabilidad, ¿no? O sea, porque pueden caer en situaciones de mucho riesgo si no hay como una guía, una guía constante, ¿no? De vida con ellos. Entonces, efectivamente, a partir de los 12 años,
es el despertar a la aventura de la vida, pero también es a partir de los 12 años que el riesgo a que seamos presas de un depredador es muchísimo más fácil, ¿no? Y esto es súper fuerte también para las que son mamás y tienen aún hijos, hijas pequeñas, ¿no? Fíjense, la enseñanza de ser amables a costa de todo y a pesar de todo, induce a las mujeres a pasar por alto nuestras intuiciones, o sea, a no escucharnos. Este ejemplo me encanta porque es muy simple, pero es muy iluminador. La enseñanza de ser amables, el ejemplo que les iba a poner es o sea, por ejemplo, llegas a un lugar en donde hay mucha gente, tienes una hija de 3, 4, 5 años y cuando se llega a un lugar, generalmente lo que hacemos es saludar, ¿no? Y una situación que pasa con los niños o niñas pequeñas es que ellos aún tienen muy de naturaleza ser intuitivos, ¿no? Entonces, cuando alguien se les va a acercar para saludarlos, hay ocasiones que los niños dicen no, y no sabemos por qué, y a lo mejor esa persona, lo que conocemos de esa persona es que es muy amable y que es muy generosa y que a lo mejor no le va a hacer daño a nuestra hija, a nuestro hijo, ¿no? Pero por alguna razón este hijo o esta hija no quiere acercarse a esa persona, está sintiendo algo que no le puede poner palabras, que no lo comprende del todo, pero que es muy, muy importante dejar que más bien respetar esta reacción que los niños tienen, ¿sí? O sea, no tiene que ser amable y no tiene que saludar en realidad, porque entonces lo que hacemos ahí es obligar a que pasen por encima lo que están sintiendo. Obligar a que pasen por encima lo que están escuchando de sí mismos, ¿no? Entonces, esta parte de ser amables a costa de todo y a pesar de todos, creo que es de las cosas peligrosas, ¿no? En la vida. Hay una pregunta por ahí en el chat. Analgen no viene necesariamente de este tema de analgésico, es más bien como la célula de algo que puede llegar a ser, ¿no? O la semilla de algo que puede llegar a ser. A eso se refiere que esta hermana menor es el símbolo de un analgé, ¿sí? O analgein, que es la palabra origen. También puede ser que la madre biológica de esta hermana menor está dormida o también es ingenua, que no nos ha podido enseñar que existe realmente un depredador, ¿no? Ok, vamos a hablar aquí sobre la llave, ¿sí? La importancia del rastreo. Aquí no alcanzo a ver qué dice. Dice, la llave del conocimiento, la importancia del rastreo. Primero, fíjense, es una pequeña llavecita que Barba Azul, es la única llave que Barba Azul le prohíbe que use, ¿verdad? Él sabía por qué, pero ella decía, pues ok, voy a tener 100 más o 200 llaves más para ir a experimentar en muchas otras puertas, no me importa que esa pequeña llave no la pueda usar. Pero fíjense, la llave, esta pequeña llave representa el permiso para conocer, pero Barba Azul le prohíbe usarla. ¿Para qué se lo prohíbe? Para evitar conciencia, es decir, para evitar que esta joven se dé cuenta de quién es él, ¿sí? Del tipo de hombre que es él, que es pues un asesino, ¿no? Estamos hablando de que Barba Azul es un asesino. Entonces, prohibirle esto o prohibirle usar la llave, la pequeña llavecita, equivale a despojarla de la innata curiosidad, es decir, de la capacidad que tenemos por naturaleza de ir y conocer las cosas. O sea, creo que las mujeres esa parte es muy nuestra, ¿no? Y bueno, con los niños en general lo podemos ver, que
la curiosidad los lleva a experimentar muchas cosas, a buscar por qué se movió el tal animalito de tal manera, por qué este color aquí. Y entonces cuando hay curiosidad, entonces también se generan preguntas, ¿sí? Preguntas que luego pueden ser investigadas o pueden ser contestadas y que puede llevarnos luego a un conocimiento, ¿sí? Entonces, equivale a despojarla de la innata curiosidad para descubrir lo que hay debajo y más allá de lo evidente, ¿sí? Es como, que no te des cuenta, y si no te das cuenta, pues bueno, vas a seguir ingenuo y vas a seguir dormida y entonces esto va a seguir funcionando como yo quiero que funcione, con mis reglas, ¿no? No con las tuyas. Entonces, la curiosidad rebajada a fisgoneo, que en mucho tiempo se ha calificado de esta manera, niega la existencia de la perspicacia y las corazonadas y las intuiciones femeninas, ¿sí? O sea, el que se califique de esta manera, entonces nos dice, esto no tiene ninguna razón de ser, ¿sí? Que tengamos corazonadas o que intuyamos ciertas cosas que pasan como a nuestro alrededor. Y bueno, ataca la diferenciación y la determinación, es decir, la diferenciación quiere decir que puedo hacer esto, ¿sí? O sea, puedo ver las cosas de manera distinta como me las han enseñado, ¿sí? Si me dijeron que ser amable es lo más cool de la vida y lo tengo que hacer siempre, con la curiosidad y con las preguntas y con la llave del conocimiento, lo que puedo hacer es decir, ay, creo que ser amable no es tan cool, ¿no? Entonces me diferencio del aprendizaje o me diferencio de lo que mis padres o la religión o la escuela donde asistí me han dicho que debe ser, ¿no? Entonces lo que ataca es el no poder diferenciarme, es decir, esto es lo que me dijeron y así tiene que ser y así debe ser hasta que me muera, ¿no? Y en realidad, pues bueno, para que podamos desarrollarnos necesitamos diferenciarnos, poder tener el propio criterio en la vida de las cosas, ¿no? Y poder, la diferenciación también tiene que ver con que te encuentres tú quién eres, ¿no? O sea, ya no solo eres la hija de Ramiro Gutiérrez y de María Villalobos. Espero que no haya ninguna hija de estos señores. Eres un ser distinto a ellos, ¿sí? Eres un ser con capacidad de desarrollarte por tu cuenta, ¿sí? Y bueno, también ataca esta capacidad de determinación, es decir, la fuerza para hacer, para romper, para ir y tomar aquello que necesitamos tomar de la vida, ¿no? Y bueno, hay una contramagia en el uso de la llave. Esta contramagia es aprender a hacer, fíjense bien, una pregunta clave y apropiada que da lugar a la conciencia. Cuando mis pacientes vienen con ciertas preguntas con respecto a sus parejas o con respecto a su trabajo, yo les pregunto, ¿y por qué te estás preguntando eso? ¿No? Y entonces se quedan así como, no debería preguntar, ¿no? Y en realidad lo que estoy tratando de hacer con por qué te lo estás preguntando quiere decir que si ya llegaste a esta pregunta es porque ya de alguna manera tienes una cierta respuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, en la relación de pareja. ¿Por qué yo debería seguir con mi esposo? ¿No? Sí, está pasando esto y esto en la relación y no sé, me deja sola o ya muchas cosas han cambiado o me estoy dando cuenta que es muy narcisista. ¿Por qué crees que la pregunta llegó a ti? Porque de alguna manera ya está, detrás de la pregunta viene una respuesta y por tanto viene un conocimiento, ¿sí? Viene la conciencia de eso. No sé si me doy a entender con esta parte. O sea, hacerte una pregunta da lugar de por sí ya ponerle nombre a las cosas y poder preguntarte ciertas cosas, ya da lugar a la conciencia. ¿Por qué esta persona se está comportando de esta manera conmigo? ¿No?
¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué me siento incómoda cuando pasa tal o cual cosa? ¿No? Pues justo porque ahí ya hay, o sea, la pregunta viene cuando ya detrás viene la respuesta, ¿no? Entonces, la pregunta puede abrir las puertas y detrás de la puerta hay una respuesta y hay un conocimiento. O sea, en el cuento lo podemos ver muy claro. Tiene la llave, la que le prohibieron, la usa gracias a sus hermanas, que es como esta voz interna que nos dice, oye, ¿no se te hace curioso, raro que te prohíban? No sé, ¿no es raro? Entonces van, la usan. Cuando la usan, abren una puerta. Después de abrir la puerta, se dan cuenta quién es ese barba azul. No solo lo que hay ahí adentro. O sea, lo que hay ahí adentro es el símbolo de lo que ese barba azul es. ¿Sí? Eso es como lo fuerte aquí. Y entonces, preguntas como estas y muchas otras que aparecen en el cuento y muchas otras que pueden surgir como de nuestra propia intuición nos pueden ayudar. Primero, ¿qué hay detrás de lo visible? Piensa en una situación que ahorita vivas. ¿Qué hay detrás de lo visible, no? De una relación, de un trabajo, de una situación. ¿Qué es lo que no alcanzas a ver ahí? ¿Qué hay detrás de lo visible? ¿Cuál es la causa de esta sombra que se proyecta en la pared? Es decir, ¿cuál es la causa de esta incomodidad, de este enojo, de esta tristeza, de este desasosiego, de este no vivir en paz? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la causa de esto que me está sucediendo y que no alcanzo a entender por qué? ¿No? Ok, luego también aparece este motivo en el cuento, más bien en la reflexión, no es tanto en el cuento, sino en la reflexión, es el tema del novio animal. Es un motivo de millones que podemos tener, es un motivo que puede aparecer en nuestros sueños, ¿sí? Entonces, ¿cómo sucede esto? En nuestro sueño, a lo mejor estamos en relación con una persona, con un hombre, y notamos que hay algo extraño en ese ser, ¿no? O que de pronto vemos que su mano en realidad no es humano, es una garra, ¿no? O que de pronto nos voltea a ver, pero podemos ver que es una mirada distinta, como un ser humano puede vernos, ¿no? O sea, con odio o con demasiada ira. Estos pequeños detalles que luego aparecen en nuestros sueños, dice Clarisa Pinkola, que son motivos para darnos cuenta que justo el depredador está haciendo en algún punto de nuestra vida de las suyas. ¿Sí? Y que necesitamos, por ende, poner atención, ¿no? Y bueno, en los sueños, también sucede que las cosas no son tan bonitas como parecen. Son este tipo de sueños que luego te despiertas y dices, no sé, era algo muy raro, ¿no? Un ser ahí muy extraño o sucedió tal situación que me sigue pareciendo muy extraña, no termino de entenderla, ¿no? Entonces es esto, las cosas no son tan bonitas como parecen, podemos decirlo así, es como un síntoma más dentro de nuestros sueños en donde nos está hablando de este depredador, ¿no? Y dice, aparece disfrazado como algo benévolo, ¿no? En los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola hablan del ángel de luz, ¿no? O sea, como este ser que parece ser muy bueno, pero que en realidad su intención, pues es atacar y es detener nuestro desarrollo y es quitarnos nuestra energía, ¿no? No ver y no comprender y no percibir que nuestros deseos interiores no concuerdan con las acciones exteriores es la huella que deja. Fíjense, o sea, hay una incoherencia. Estoy deseando una cosa en mi interior, pero en el exterior ando, voy a decirlo así, traigo un cagadero de vida, ¿no? O sea, traigo un desorden, no tiene mucho que ver con lo que realmente estoy deseando. Hay una incoherencia, ¿no? Y además no nos damos cuenta de esa incoherencia. Entonces,
Esos pequeños, pequeños pero muy significativos detalles que nos van sucediendo en nuestra vida es en los que necesitamos poner como atención, ¿no? Y decir, aquí está sucediendo algo. Y bueno, este otro símbolo, que es también de los fuertes en el cuento, es el rastro de la sangre. Primero, la sangre en la llave es la sangre de las mujeres asesinadas, ¿no? Es lo que podemos ver a simple vista. Y representa la disminución de los aspectos de la vida creativa. En semejante estado, perdemos la energía necesaria para crear en la vida ordinaria los estudios, la familia o las amistades. En ocasiones se prolonga días, semanas o meses. Es decir, la sangre en sí es energía, ¿sí? Que nos lo pongan así tan claramente en el cuento, que es la llave no deja de sangrar. Fíjense, la llave no deja de sangrar es un síntoma de que hay una pérdida de energía, o sea, somos incapaces de crear, somos incapaces de concretarnos en un estudio, de ser productivos, ¿por qué no? ¿Saben? O sea, es como, es un síntoma de que realmente algo nos está pasando, ¿no? Y lo podemos ver muy claro cuando alguna de nosotras estamos como en este estado. El cansancio es muchísimo mayor que lo ordinario, o sea, es como si a veces lo decimos así, como sintiéramos que nos chupan la energía o nos jala la energía las cosas, ¿sí? Cuando hemos sido atacados por el depredador o el depredador está ahí constantemente, esto es lo que sucede. O cuando hemos logrado ver a esa cámara que tiene ahí, descuartizados los cuerpos, ¿no? Y dice aquí, desde el punto de vista positivo, solo la persistencia de la sangre en la llave induce a la psique a aferrarse a lo que ha visto, pues hay una censura natural de todos los acontecimientos negativos o dolorosos que ocurren en nuestras vidas. Es decir, nuestra mente así funciona. Cuando algo es muy doloroso, muy negativo, lo que sucede, sobre todo cuando somos niñas, lo que va a hacer es bloquearlo, ¿sí? Para que no duela. O nos vamos a anestesiar para que no duela. Pero una vez que metemos la llave, abrimos la puerta y vemos lo que hay ahí, en ese momento, ya no podemos dar vuelta atrás, ¿sí? O sea, después de que hacemos un descubrimiento en nosotras mismas o en el exterior de que algo no está funcionando, ya no podemos dar marcha atrás. Y eso es lo positivo, ¿sí? Porque entonces estamos desarrollando conciencia, estamos conociendo la situación o conociéndonos en ese aspecto, ¿sí? Entonces, en sí, la sangre simboliza energía. Y bueno, lo que mancha la sangre son los vestidos, ¿verdad? O sea, primero es el vestido que trae la joven, pero luego la estrategia que ella hace es llevarla y esconderla en el closet. Y en el closet tiene todo el montón de vestidos maravillosos, ¿no? Y fíjense, el vestido aquí tiene un aspecto muy, muy importante. Representa la presencia exterior, es decir, nuestra persona o nuestras personas, ¿sí? Nuestras máscaras. Podemos tener, de hecho no podemos tener, tenemos muchas personas en nosotros, ¿sí? O sea, son como nuestros muchos vestidos con los que nos vamos presentando en el exterior, ¿sí? O sea, puedo tener una persona, una máscara cuando me presento como maestra, pero soy otra persona o tengo otra máscara cuando estoy con mis amigas, ¿no? Pero tengo otra máscara cuando estoy, en la consulta con mis pacientes, ¿no? O sea, voy teniendo, o sea, más bien el tema de los vestidos es
las máscaras o las personas con las que nosotros pues nos vamos presentando en el mundo. No podemos ser la misma persona que somos con nuestros, por ejemplo, yo que soy maestra con mis alumnos que son adolescentes, a cómo soy con mis amigas, ¿no? Donde ya hay como otro ambiente o puedo ser de otras maneras que a lo mejor por ética profesional no puedo serlo frente a mis alumnos. No sé si me doy a entender. Entonces cuando abrimos un sótano en nuestras vidas, como lo hizo esta joven, y que comienza nuestra llave a derramar sangre y mancha nuestro vestido. Y nuestros vestidos, fíjense, se nota esa pérdida de energía. O sea, se puede ver cuando estoy con mi vestido de maestra, pero también lo puedo ver cuando estoy con mi vestido de terapeuta o como estoy en mi vestido de pareja, o cuando estoy en mi vestido de amiga, o cuando estoy en mi vestido de hija. Se nota cuando algo nos está sucediendo, ¿no? Que hay una pérdida de energía. La puerta es una barrera psíquica o una especie de centinela de un secreto. Yo me pregunto, ¿cuántas puertas tenemos en nuestra vida, ¿no? Que atrincheran secretos y de los cuales aún no nos atrevemos a hablar o no nos atrevemos a ponerles voz, ¿no? Entonces, también creo que esta parte es como importante que la revisemos, ¿no? ¿Cuántas puertas tengo en mi psique? ¿Cuántas puertas he construido en mi alma, ¿no? ¿De cuántos secretos me estoy defendiendo, ¿no? El sótano, la mazmorra y la cueva son antiguos ambientes de iniciación. Es el lugar donde llevamos a cabo ciertas tareas. Lo que hizo la joven, ¿no? Y sus hermanas. Primero, localizamos los cuerpos, es decir, aquellas partes de nosotros que están muertas, ¿no? O que están los restos. Ahorita vamos a ver el tema de los huesos, que solamente podemos encontrar los huesos que hemos matado en nuestra vida, ¿no? Es donde también podemos seguir los instintos, o sea, la joven no vio los cuerpos de las mujeres o los esqueletos ahí ya y dijo, ¡ay, mira, qué raro!, ¿no? Vámonos a seguir jugando y a experimentar en otras puertas. No, tanto ella como sus hermanas, la primera reacción que tuvieron fue de terror y decir, esto no está bien, aquí realmente está sucediendo algo, ¿no? O sea, no los dejó en la misma situación psíquica, las hizo despertar, ¿no? Cuando localizaron los cuerpos. Contemplamos en ese lugar lo que tengamos que contemplar, es decir, la capacidad de resistir, poder ver eso doloroso, ¿no? Y bueno, los huesos, como lo veíamos en el cuento de la loba, significan la fuerza indestructible de lo femenino, es decir, aquello que no se puede destruir, ¿sí? Por más que queramos, que el depredador quiera matarlo, son aquellos aspectos que pueden volver, así como lo veíamos de hermoso en el cuento de la loba, pueden volver a tener vida, ¿no? O sea, nuestra naturaleza instintiva puede volver a tener vida. El otro momento es el tema de los retrocesos y los serpenteos. Por ahí al principio la parte que más le llamaba la atención del cuento era cuando la mujer le dice, oye, está bien, me voy a morir, pero déjame primero ir a mi recámara y a prepararme, ¿no? Ahora, este es el retroceso y serpenteo. Es decir, estamos ya en el límite, pero tenemos como la capacidad de decir, espera, ¿no? Voy a armarme una estrategia para escaparme de ti. No se lo dijo así, se lo dijo bonito, ¿verdad? Y de alguna manera eso también es parte de la estrategia. No le va a decir, oye, Barba Azul, fíjate que ya les hablamos a nuestros hermanos y ya vienen a matarte y bueno, mejor corro y haz lo que tú quieras de tu vida. No, dice,
sí, Barba Azul, lo que tú quieras, o sea, se mantiene en una postura, en una postura de obediencia, podemos decirlo así, pero le De dice, espera. sumisión, sí. Exacto, exacto, esa es la palabra de sumisión, pero dice, espérame, voy a, ¿no? Y entonces el retroceso y el serpenteo es una maniobra psíquica para recuperar la sabiduría de la propia vida, fíjense, ¿sí? Y entonces algunos medios para esto, para abonar a la maniobra psíquica, el análisis personal, ¿sí? Es decir, espacios de psicoterapia en donde te puedan ayudar a ampliar tus situaciones de vida, ¿no? Y a conocer más tus situaciones de vida y en dónde, y poder señalar, además, que eso sucede mucho en los espacios terapéuticos o en los espacios de acompañamiento espiritual, donde te ayudan a señalar, oye, aquí, mira, aquí, donde te duele mucho, está actuando el depredador. Aguas. Ojo, tienes que salir corriendo de ahí. Oye, ese esposo, oye, ese trabajo, oye, esa situación, tienes que salir corriendo de ahí, ¿no? O sea, un espacio de análisis o de acompañamiento espiritual lo que va a hacer siempre, si es un buen espacio, es ayudarte a ampliar y a conocer y que en lugar de verlo así de pequeño, puedas tener una mayor visión de eso, ¿no? Y entonces te conoces más y entonces tienes muchísimos más recursos para actuar, ¿no? Luego también está como medio la interpretación de los sueños. Los sueños, Jung dice que son mensajes del inconsciente. En sí mismos son totalmente simbólicos, no son literales. Hay muy pocos sueños literales en realidad y muy pocas personas que los tienen. La mayoría de nuestros sueños son simbólicos y van a tener relación con nuestra vida, ya sea nuestra vida presente o nuestra vida pasada o nuestra sombra o, fíjense lo bonito de los sueños, o aspectos de nuestra naturaleza, aspectos de nuestra esencia, ¿sí? Camuflados, así como le gustan aparecer los sueños, así, en símbolos, ¿sí? También en los sueños podemos encontrar rasgos o huella, lo que Jung le llama el sí mismo, la natural, nuestra esencia, a lo que estamos llamados a hacer, ¿no? Y entonces también el conocimiento y la exploración de ti misma, es decir, todos los medios por los cuales te aporte esto, el estudio de una filosofía, el estudio de una religión, el estudio de incluso de estos cuentos aportan esto, ¿sí? Conocimiento y exploración de quién eres tú, y con qué capacidades cuentas, ¿no? Algunas mujeres planean sus fugas, planean sus fugas de tal manera, de conductas destructivas de un amante, de un trabajo o de un estado de vida. Es decir, van haciendo acopio de energía. Una vez que ya vieron la situación en la que están, hacen acopio de energía y dicen, de aquí tengo que huir ya, ¿no? Tengo una amiga que quiero mucho, y ella estuvo, sí, estuvo en una relación muy, muy destructiva en donde había violencia física, y justo fue lo que hizo, era la violencia a tal nivel que lo que sucedía con ella es que él salía a trabajar y la dejaba encerrada con su bebé de 5 o 6 meses, ¿no? Entonces un día que comenzó a darse cuenta que eso que ella estaba viviendo no estaba para nada bien para ella, lo que comenzó a hacer fue ahorro de lo que el poco dinero que le daba, empezar a ver cómo y a observar muchísimo mejor cuál era el ritmo de él, ¿no? En qué momento llegaba, la hora en la que regresaba y tal, ¿no? Entonces me acuerdo que un día pudo sacar la copia del lugar donde vivían y la escondió, dice que la escondió detrás de una piedra en el pequeño jardín que tenían. Y entonces cuando él se va, y ella se cerciora de que sí se fue, porque había ocasiones que regresaba a verificar si ella seguía, va, toma la llave, con el dinero que ahorra, ella estaba en el extranjero, puede regresar al país, ¿no? Aquí a México.
Y bueno, pues claro que fue así un escape necesarísimo. Si no, de verdad, su vida corría peligro y de su bebé también, porque ya era una situación así profundamente destructiva, ¿no? Entonces, las mujeres planeamos fugas, por supuesto, así de extremas como esta que acabo de contarles, sí, o también de una manera muchísimo más estratégica, ¿no? A lo mejor muchas de ustedes pueden tener en la mente alguna de sus fugas o que ya ha atravesado como por eso. A lo mejor nos fugamos incluso como de las culturas que nos asfixian, ¿no? Decimos, de aquí yo ya no puedo existir y entonces preparamos nuestra huida, ¿no? Y bueno, se esconde bajo tierra para huir del depredador y después emerge inesperadamente a sus espaldas. Algunos animales esto es lo que hacen, ¿no? O sea, buscan esconderse para luego o atacarlo y destruirlo o definitivamente huir de él, ¿no? Cuando una mujer comprende que es una presa tanto exterior como interior, casi no lo puede resistir. O sea, es tal la fuerza que te da el saber que eres una presa. Fíjense, es paradójico, pero en realidad es como o haces algo o aquí mueres en el intento, ¿no? Entonces, casi no lo podemos resistir cuando sabemos que somos una presa. El grito. Volver a su recámara, es decir, hacer acopio de sus fuerzas, ¿no? Lo que ya decíamos hace ratito. Las hermanas mayores lo que hacen es que se convierten en sus ojos, o sea, le ayudan a verificar si los hermanos están cerca o no. Los hermanos psíquicos representan la fuerza interior de una mujer capaz de entrar en acción cuando llega el momento de eliminar los impulsos malignos. Representa el don de la fuerza y la acción. Es decir, de alguna manera, estos hermanos psíquicos representan el animus positivo, ¿sí? Aquel que te va a ayudar a concretar, eliminar como todo aquello que depreda tu fuerza, ¿no? O tu capacidad de desarrollarte. Tienes que practicar la llamada o el conjuro de su naturaleza combativa, es decir, este símbolo es muy bonito, es cuando los hermanos vienen galopando, ¿no? Y se ve la polvareda y es el símbolo de que ahí vienen ya los hermanos. Es el momento en donde podríamos llamar que se active en nosotros la determinación para hacer aquello y ponernos a salvo del depredador, ¿no? O la determinada determinación de la que habla Santa Teresa, es decir, ir y actuar, ¿no? Neutralización de la capacidad paralizadora del depredador, conversión de la dulce muchacha en una mujer que está alerta, presencia de dos guerreros en cuanto los llama. Es decir, hay un fortalecimiento ahí. El símbolo es muy bello. Hay un renacer, ¿saben? Es como estoy lista para enfrentar, ¿no? Y bueno, este punto de los devoradores de pecados, también es muy bello porque Clarisa Pincola habla de que tenemos como esta capacidad, ¿no? Un devorador de pecados es como un carroñero. Las aves carroñeras lo que hacen es van y se destruyen o se comen a los animales muertos, ¿no? Pero eso para ellos es tener fuerza y tener vida, ¿no? Entonces, a lo que Clarisa Pincola nos invita aquí es que desarrollemos como esta capacidad, ¿no? De volver a la vida lo que está muerto, es decir, poder hacer frente a como los ataques que el depredador hace en nuestra vida. Dice, en lugar de insultar al depredador o huir de él, lo descuartizamos, fíjense, o sea, lo destruimos su fuerza. Y lo hacemos rechazando los pensamientos divisivos de la vida espiritual y nuestro valor particular, atrapando los pensamientos envidiosos para evitar que crezcan y causen daño y los destruimos. Y a lo mejor no solamente los pensamientos envidiosos, los pensamientos que
con los cuales nos decimos que no es suficiente o con los cuales nos decimos que no está bien hecho o le falta perfección o con todo esto, ¿no? Y los destruimos. Los destruimos también oponiendo resistencia a sus seducciones. Eso es convertirnos en un devorador de pecados, ¿no? Y bueno, estas claves también creo que son importantísimas. Nos tomamos en serio, fíjense, tomamos en serio nuestros deseos, tomamos en serio nuestras corazonadas, tomamos en serio nuestras intuiciones. Trabajamos con lo que hay de cierto en la crítica, pero lo demás lo desechamos. Es decir, aprovechamos incluso aquello que tal vez diríamos, esto no me sirve para nada nunca. Quien me critica, no. Entonces, a lo mejor hay algo ahí de verdad, ¿no? Entonces, toma eso y lo que no sirva lo desechas. Conservamos nuestras intuiciones e instintos y oponemos resistencia. Es decir, oponemos resistencia a ser presa o a morir, ¿no? Cuando podemos vernos como en este estado. Y bueno, este último aspecto es muy parecido al novio animal, que es el hombre oscuro en los sueños de las mujeres. Son aquellos sueños en donde pasan este tipo de cosas. Primero, son sueños que son muy, que nos mantienen en una agitación continua y que nos hacen despertarnos de golpe, ¿no? O sea, no sé, estamos soñando con que un hombre o varios hombres nos están persiguiendo y entonces ese sueño hace que nos despertemos del golpe a cualquier hora de la madrugada. Pero también hay síntomas físicos, por ejemplo, la taquicardia o estamos muy rígidas o estamos incluso sudando, o sea, hay una reacción. Cuando soñamos con este símbolo, el hombre oscuro, hay una reacción física siempre, ¿no? Y los personajes son generalmente antagonistas, son violadores, con uniformes de soldados, de nazis, de malhechores, alguien que nos quiere atacar o que nos quiere hacer daño, ¿sí? Entonces, ¿qué indican este tipo de sueños? Yo creo que todas nosotras los hemos tenido al menos una vez en nuestra vida. Yo, por mi parte, he tenido varios de este tipo de sueños, ¿no? Entonces, puede indicar un montón de cosas, pero Clarisa nos habla de algunas. Dice, se está percatando de la existencia del depredador psíquico, es decir, ya metió la llave, ya hizo la pregunta, ¿no? Ya se dio cuenta que hay ahí, ¿no? Entonces, se está percatando de que efectivamente es una presa, ¿no? La mujer acaba de descubrir o está a punto de descubrir que algo que la tiene atrapada, ya sea una situación externa o una situación interna, un miedo muy profundo o un aspecto de personalidad que no la deja, ¿no? Es una situación intolerable una situación intolerable de la cultura que rodea la vida personal de la soñadora. Por ejemplo, si estoy en medio de una cultura muy machista, ¿no? En los sueños van a aparecer estos símbolos o estas situaciones y es muy probable que esto me quiera decir. Para ello hay que analizarlos y darles una interpretación, ¿no? Como para poder entender cuál es el mensaje en sí del sueño, ¿no? Habla de un comportamiento cruel para con ella, una situación que se la esté aplicando a sí misma, ¿no? Por ejemplo, la excesiva crítica o, por ejemplo, que no tenga rasgos de autocuidado, que su vida sea para los demás y que no haya un momento para sí. Entonces, comportamientos crueles con ella. O también puede indicar que es inminente un cambio psíquico, fíjense, que ya está a punto de aparecer una iniciación a una transformación o a hacer un aspecto consciente. O es una advertencia que ha ocurrido algo muy grave en el mundo exterior, ¿no? Por ejemplo, en épocas de guerras o en lugares donde hay guerras o donde se va a desatar una situación muy peligrosa para muchos, pasa que ciertos grupos de mujeres o mujeres en un punto y en otro tienen sueños con este hombre oscuro, ¿sí? Y entonces a través de esos sueños hay una advertencia de que algo muy grave está ocurriendo o va a ocurrir, ¿no? La cura para una mujer ingenua como
para aquella con instintos lesionados es, primero, practicar la escucha a la propia intuición y a la propia voz, lo que ya hablábamos hace rato. Hacer preguntas y sentir curiosidad, ¿no? Ver lo que se tenga que oír lo que se tenga que oír, actuar de acuerdo con lo que uno sabe que es la verdad, ¿no? Y por último, estas preguntas creo que a todos nos pueden ayudar como para ir conociendo más cómo actúa el depredador en nuestra vida, ¿no? ¿Qué hay detrás? Y agrégale tú, ¿qué hay detrás de esta relación? ¿Qué hay detrás de esta conducta mía? ¿Qué hay detrás de esta adicción? ¿Qué hay detrás de este trabajo, de esta situación en el trabajo, ¿no? ¿Qué no es lo que parece? Y agrégale también ahí. ¿Qué parte de mí yace moribunda? ¿Qué hay detrás de lo visible? ¿Qué es lo que sé en lo más hondo de mis ovarios y no quiero saber? Fíjense esto qué fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que ya sé en lo más hondo de mis ovarios y no quiero saber? ¿Cuáles son tus puntos débiles por donde ataca el depredador? O sea, ¿qué partes de ti sabes que ahí se va a constelar una situación muy destructiva para ti? ¿Cuáles son tus puntos débiles? Y bueno, creo que estas preguntas las podemos responder de una manera así muy personal, compartirla con quien queramos compartirlas. Y bueno, hasta aquí mi reflexión sobre el cuento de Barba Azul. Vamos a dar este tiempo para preguntas o para otro tipo de compartir o para un ejercicio si es que tenemos el espacio. Damos Antes de espacio. pasar a las preguntas, Moni, agradecemos muchísimo por tu participación y bueno, creo que nos queda claro que tomar conciencia de lo que nos quita la vida es una tarea de toda la vida y de tomar conciencia en el día a día de las situaciones que nos van como sangrando por dentro. Y bueno, ahora sí, cortamos la grabación para dar paso a todas las preguntas que quieran hacer. Gracias. Gracias, Rey.